te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Estimadas hermanas y hermanos bautistas de Chile y a todos quienes se suman a esta plataforma, bienvenidos a una liturgia de la Unión Bautista de Chile. Esperamos que este sea un tiempo de inspiración, de consolación y también de orientación a través de las expresiones de las alabanzas, las oraciones y los testimonios que queremos compartir con ustedes. Les invitamos a no solo observar, sino que a ser parte de este tiempo de reflexión y adoración a nuestro Señor. Esperamos que todos ustedes sean bendecidos y nuestro Señor sea glorificado entre nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe
nada me falta. Salmo 23, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Muchas gracias a la Primera Iglesia Bautista en Tomé por esta inspiradora alabanza, y gracias también a nuestros hermanos que compartieron el Salmo 23 desde Antofagasta hasta Punta Arenas con mucha dedicación. Agradezco este esfuerzo por recordarnos que Dios está con nosotros, que no estamos abandonados, que Él nos puede pastorear aún en las circunstancias más complejas. Quiero invitarles ahora a que escuchemos con atención dos testimonios sobre hermanos nuestros que han experimentado el coronavirus, y ellos van a compartir su experiencia con nosotros y también van a orar junto con nosotros de manera solidaria por todas las familias que aún están enfrentando este virus y otros conflictos que tenemos en Chile. Luego de esto les invito a disfrutar de un tiempo de alabanza y sumarse a ellos de una manera diferente. Los hermanos de la Primera Iglesia Bautista en Concepción, del grupo Ayecán, ellos nos van a dirigir en unos cánticos tradicionales, así que invitamos a sumarse también a estas alabanzas. Queridos hermanos, agradezco esta oportunidad que me ha concedido la UBACH para dirigirme a ustedes, y por su digno intermedio quiero también agradecer la intervención que han tenido todas las iglesias evangélicas de Chile, que han estado preocupados de mi salud y orando al Señor por ello. Mi nombre es Héctor Urrutia Quijada, mi esposa Beatriz Torres Santamaría y mis hijos Héctor, Beatriz y Agli. A principios de mayo yo enfermé con una neumonía aguda, muy aguda, y me ingresaron a la clínica para realizar los diagnósticos correspondientes en urgencia. Allí me detectaron que yo tenía el coronavirus y de inmediato quedé hospitalizado. Esta noticia entonces fue difundida a través de todo el país y las iglesias empezaron a orar por mí. Ingresé con un 25% de saturación en mis pulmones, vale decir, con una grave enfermedad que estaba al borde de la muerte. Esto mismo entonces hizo que de inmediato los médicos me diagnosticaran el corona y me atendieran con oxígeno. Gracias a Dios no tuve la oportunidad de ser entubado, y con eso entonces inicié mi proceso de rehabilitación, día y noche con oxígeno. Y en el intertanto todas las iglesias comprometidas conmigo oraron al Señor para mi restauración. Pasé 19 días en la clínica y al cabo de ella entonces terminé saturando un 93% de oxígeno en los pulmones, con esa capacidad. Me dieron de alta y luego entonces me estoy recuperando en casa de mis hijos, logrando en este momento una saturación de un 97%. La obra la hizo el Señor, la obra es maravillosa, es de Él. No es mi fuerza natural, no es mi cuerpo. No soy yo quien reaccioné, sino que es Dios quien intervino conmigo. Por eso quiero dar testimonio de dos cosas. La primera, que Dios hace milagros en este tiempo. Y la segunda, que la oración con fe de todos los hermanos es poderosa para restituir aquello que ha sido dañado. Y yo soy testigo de ello. Que el Señor les bendiga. Hola. Somos Claudia, Felipe y Emma, muy bien. En este momento queremos contarles nuestro pequeño testimonio, agradeciendo a Dios en primer lugar porque nosotros estuvimos contagiados con COVID-19 hace ya más de un mes. Gracias a Dios
sin mayores complicaciones. Nuestra hija Emma estuvo súper bien, sin síntomas, y nosotros tuvimos síntomas leves. Así que agradecemos a Dios por su fidelidad, por habernos hecho pasar por esta prueba, porque aún en eso confiamos y podemos decir que Dios estuvo en medio nuestro. Y en este mismo sentido queremos invitarles a orar en agradecimiento por todos aquellos quienes han salido adelante de esta enfermedad, pero también a orar por aquellos que están sufriendo, quizás lejos de sus casas, hospitalizados, que están sufriendo los terribles síntomas de esta pandemia. Y también queremos orar por aquellas familias que han sufrido una pérdida lamentable de sus seres queridos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque aún en medio del dolor podemos conocerte, porque aún en medio del dolor podemos ver tu amor infinito y tu mano sobre nosotros, Señor. Queremos agradecerte por todos aquellos que han salido adelante de esta enfermedad, Señor, porque de alguna manera tú nos has permitido seguir. Pero también queremos pedirte por aquellos que están luchando, Señor. No sabemos qué tienes preparado para ellos, pero queremos, Señor, que les acompañe, que les fortalezca, Señor. También a sus familias que están esperando en casa, que puedas sostenerles en este tiempo de dificultad. Y te pedimos también de manera especial por todas estas familias, Señor, que están sufriendo unas pérdidas de sus seres queridos en estos tiempos. El dolor quizás no podemos imaginarlo, porque también son circunstancias difíciles, pero queremos pedirte, Señor, en tu misericordia que les consueles de gran manera, Señor. También, Señor, queremos pedirte especialmente por el cuerpo médico que atiende y que está luchando, Señor, cada día por dar un mejor servicio por aquellos que sufren, Señor. Te pedimos por sus fuerzas, dale fuerzas, Señor, renueva sus fuerzas, dale sabiduría para tomar las mejores decisiones, Señor, en los casos. Y, Señor, que puedan también sentir tu abrazo de fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús entregamos esta oración. Amén. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú.
La Biblia dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Canto una alabanza sin igual, pues al desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré.
está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no volveremos atrás. Te escogemos a ti, Señor, yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré, tú me guías, Señor. Te seguiré. Seguir a Jesús siempre constituye un desafío, pero también una de las decisiones más importantes que ustedes y yo podemos tomar. Quiero invitarles a meditar en la situación que Chile está viviendo y desde allí proponerles algunas reflexiones en torno a nuestra vocación como seguidores de Jesús y también, por qué no decir, una invitación a que nuestra patria, nuestros compatriotas, pensemos y meditemos en cómo podemos resultar siendo parte de la respuesta que la situación amerita. En medio de una situación compleja como la que estamos viviendo y de tensiones multifactoriales, porque no es un solo el factor que influye en lo que estamos viviendo, yo creo que necesitamos al menos tres cosas. La primera de ellas es recapacitar. El problema nos afecta a todos, no solo a una parte de los chilenos. El sufrimiento, el dolor nos iguala, como diría una canción por ahí. Necesitamos comprender y recapacitar y pensar que esta situación, al afectarnos a todos, necesita la participación de todos para la solución. En esto no tenemos que caer en el error de pensar o imaginar que es un problema para otros. Nosotros hemos compartido unos testimonios hoy día sobre personas que han logrado superar el coronavirus, pero también sabemos que hay personas que no lo han podido realizar y las estadísticas son complejas, son abrumadoras. Compatriotas nuestros, hermanos nuestros en la fe, pastores nuestros a nivel interdenominacional han partido de esta tierra fruto del coronavirus. Por lo tanto, lo primero es recapacitar. El problema nos afecta a todos. Segundo, creo que también en esta compleja situación necesitamos buscar puntos de encuentro fundamentales. Como ministro del Evangelio, como pastor, como chileno, sé que hay muchos elementos que me unen con mis compatriotas, incluso con aquellos que no son creyentes. Y yo quiero invitarles a seguir este ejemplo de buscar un elemento o los elementos o los puntos en común que tenemos para buscar una solución. Todos tenemos nuestras diferencias de credo, políticas, de visión económica del país, qué sé yo. Pero hay otros elementos en los que sí tenemos que estar de acuerdo y uno de esos puntos es precisamente abordar este problema de manera mancomunada, no en forma aislada, no intentar sacar algún provecho personal con el sufrimiento que nuestro país está experimentando. Por eso la reflexión de hoy, al compartir algunas ideas, quiero hacerlo con el respeto que significa convivir en una sociedad plural, en donde hay diversidad de pensamientos y en donde todos podemos convivir. Y por lo mismo, no solo creo que necesitamos recapacitar y buscar los puntos de encuentro fundamentales, sino también aprender a convivir y aportar desde nuestras miradas. Cada uno de nosotros tiene una lectura de la realidad. En el caso nuestro, desde la fe, interpretamos la realidad, incluso interpretamos la existencia desde un ser superior al que denominamos Dios, y desde la fe denominamos Padre,
de acuerdo a lo que Jesús de Nazaret nos mostró. Y como pastor quiero proponer algunas ideas desde el Evangelio. Insisto, lo hago para proponer un camino y incluso en la reflexión a aquellos que no creen en Dios o que no adhieren al Evangelio de Jesús, pero que tienen alguna comprensión básica de lo que Jesús vino a hacer. Incluso a ellos, a los que no creen, les invito a buscar algún punto en común de lo que voy a plantear y lo que vamos a reflexionar desde la Escritura, que nosotros consideramos palabra de Dios. Quiero partir leyendo el Evangelio de Marcos, un pasaje muy conocido que hemos citado en otras oportunidades. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 dice: después que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Él decía: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca, cambien su manera de pensar y de vivir, crean en la buena noticia. En este contexto, este pasaje habla del Evangelio y habla del reino de Dios. La palabra Evangelio es buena noticia. Y lo que plantea este texto junto con otros testimonios del Nuevo Testamento es que el Evangelio, la buena noticia que Jesús nos trae, es que el reino de Dios está cerca, está entre nosotros, está al alcance de nosotros en la medida que tengamos apertura y que acojamos la propuesta de Dios en la persona de Jesús, cuyo tema central de enseñanza y de expresión ministerial es el reino de Dios. Por lo tanto, la buena noticia es que Dios se acerca en la persona de su Hijo, Jesús de Nazaret, y con él se acerca una propuesta para vivir diferente y este reinado se acerca para estar entre nosotros por medio de un ser humano frágil llamado Jesús de Nazaret. Este mensaje, esta buena noticia, trae una propuesta diferente que más allá de las creencias que ustedes o yo pudiéramos tener, les invito a que al menos lo consideren por los siguientes minutos. Y solo quiero mencionar que, sin caer en abstracciones, plantear en términos muy simples algunas comprensiones del reino de Dios o del reinado de Dios que aparecen en las Escrituras. Lo diré así: el reinado de Dios o el reino de Dios se refiere a cómo sería la vida si Dios reinase entre nosotros. Si Dios fuera quien gobierna este tiempo desde el punto de vista humano, ¿cómo sería la vida? ¿Qué propuesta tenemos como cristianos desde la persona de Jesús de Nazaret? ¿A qué propuesta adherimos nosotros? Y nos sentimos incluso desafiados a ponerla en práctica de una manera muy concreta. El reinado de Dios es cómo sería la vida si Dios reinase entre nosotros. ¿Cómo sería la vida si Él fuera el presidente, el alcalde, el intendente, lo que ustedes quieran denominar? Y quiero proponer 3 testimonios de la Escritura que básicamente son relatos de lo que sucedería, de lo que está asociado a la acción de Dios como rey, como gobernante. El primer testimonio que quiero compartir es del Primer Testamento, también llamado Antiguo Testamento, y es el Salmo 72. Y solo quiero leer, está proyectado a mi costado para que ustedes puedan seguir la lectura. Y dice: oh Dios, ayuda al rey a ser sabio como tú. Enséñale al hijo del rey a ser justo. Que el rey gobierne a tu pueblo con bondad y que tome decisiones justas a favor de los pobres. Consideren esos 2 elementos al menos hasta aquí. A que sea justo, a que gobierne de manera bondadosa y que tome decisiones justas teniendo a los pobres como preferencia. Que haya paz, dice, y justicia en los montes y colinas para todo el pueblo. Habla un poco, insinúa aquí un poco la distribución de la tierra para que todos tengan lo necesario para comer. Este rey, en el cual el gobierno de Dios se hace presente, Él hará justicia a los pobres, salvará a los hijos de los necesitados y castigará a los opresores. Es decir, en el gobierno de Dios
No hay ceguera frente a la injusticia. Dios no aprueba la injusticia y promueve la justicia orientada especialmente a los más desposeídos. Y agrega, porque nuestro Rey ayuda a los necesitados, a los indefensos que buscan su protección. Nuestro Rey tiene compasión de la gente pobre y la gente indefensa. Nuestro Rey les salva la vida a los necesitados, los librará de la opresión y de la violencia. La vida de estas personas, la vida de ellos, es muy importante para el Rey. Mire cómo leía el Primer Testamento la visión de lo que sucedería si Dios gobierna. Un segundo elemento de la Escritura, ya del Nuevo Testamento, sería el testimonio de los Evangelios. Y lo voy a resumir porque hay varios textos que yo podría mencionar, pero planteo este. Según los Evangelios, la presencia del reino de Dios se identifica cuando el ser humano es ayudado en situaciones de opresión, que en el contexto del Nuevo Testamento se habla de liberación y se habla de la presencia demoníaca, demonios que en el libro de Marcos están asociados a la legión, una insinuación al poder de Roma que somete de manera brutal y que de pronto promueve la antivida. Esa es la opresión de la que se habla. Es ayudado en situaciones de opresión, en situaciones de aflicción física. Se habla de los sordos, los ciegos, que son ayudados por Jesús. Estos dos textos están basados en dos momentos. En un momento los religiosos del tiempo de Jesús acusan que Jesús expulsa demonios en nombre de Beelzebú. Y Jesús los contraargumenta y les plantea esto: si yo libero con el poder de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado. Dios está reinando entre nosotros. Es decir, si la opresión retrocede, si la aflicción física va disminuyendo, es porque el reino de Dios se va manifestando. Pero además, no solo los que están oprimidos, no solo los que están enfermos, sino los que son excluidos, que en el texto del Nuevo Testamento aparece como los leprosos, y entre comillas ahí coloco pecadores, como los religiosos de aquel tiempo también llamaban a los que no vivían la fe de la misma manera que ellos. Y también para aquellas personas en situación de pobreza. Entonces, sintetizo, según los evangelios, Dios está reinando, o el reinado de Dios se puede verificar cuando el ser humano es ayudado en situaciones de opresión, de aflicción física, de exclusión y de pobreza. Ahí entonces, según los evangelios, cuando esos elementos disminuyen, cuando esos tipos de sufrimiento disminuyen, el reinado de Dios está haciendo presente. Y más tarde, Pablo, en una de sus cartas, en el libro de Romanos, establece una declaración muy, muy precisa sobre el reino de Dios, y dice por una parte lo que el reino de Dios no es. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Esta tentación de ver los elementos externos nada más y moralizar un poco la fe. Si tú comías más de lo necesario, qué sé yo. No se trata de elementos externos, diría el apóstol Pablo, como para andar controlando a la gente y definirles cómo deben vivir en todas las áreas de su vida. No, en eso no consiste el reino de Dios. El reino de Dios es esto, dice Pablo: justicia. Y no solo en términos espiritualistas, como algunos lo han visto, la justicia que tiene como hermana a la equidad, a la verdad, a la libertad, la justicia, que haya lo necesario para que todo ser humano viva como tal, como ser humano, creación de Dios, no importando si es creyente o no. Nosotros no podemos promover un estado de bienestar solo para los creyentes. Eso no se condice con la propuesta de Jesús. El reino de Dios es justicia, es paz, que la idea básica es el shalom, es el bienestar común, es que todos tengan lo necesario, lo fundamental para tener una vida digna, para que puedan tener aspiraciones legítimas, para que puedan experimentar la alegría y la felicidad. Y por otro lado,
el reino de Dios no solo es justicia, shalom, bienestar, sino que también gozo en el Espíritu Santo. He dicho en otras oportunidades que el Espíritu Santo es el soplo de vida de Dios, es la vida de Dios, y que fue enviado a la iglesia. Hace pocos días atrás celebramos Pentecostés, el recuerdo de la llegada y venida del Espíritu Santo a la comunidad de fe. El Espíritu Santo fue dado a la comunidad de fe para darle continuidad al proyecto de Jesús. Por eso en 2 textos, cuando el Espíritu Santo viene, según lo registra el libro de los Hechos, se habla de la resurrección de Jesús, que fue resucitado por Dios, aprobado por Dios, y en esa acción de Dios, la continuidad se da en que el Hijo es resucitado y el Espíritu Santo es enviado a la iglesia para darle continuidad a ese proyecto y ser, permítame el término, ser socio de Dios, ser socia de Dios en el caso de las damas, constituye un sentido de plenitud, vivir para algo diferente, para algo superior. El reino de Dios entonces no consiste solo en cómo te vistes, si miraste no miraste, si tocaste no tocaste, una serie de elementos que a veces generan una visión obsesiva de el querer controlar la vida de las personas. El reino de Dios es justicia, es paz, el bien común y es gozo en el Espíritu Santo. Esas tres evidencias, esos 3 textos dan cuenta de cómo sería la vida si Dios reinase. ¿Cómo serían las condiciones en las que viviríamos? En donde no exista el hambre, como ahora evidenciamos que está existiendo en Chile. Y cómo escondidamente, por ejemplo, todavía tenemos personas que no tienen techo, personas que no pueden abrigar sus cuerpos de manera legítima. Imaginemos cómo sería Chile, cómo sería la vida en Chile si nos tomáramos en serio el consejo bíblico. Si Dios fuese o si nuestros gobernantes fuesen como lo relata el Salmo 72, o si trabajáramos como iglesia y como gobernantes, o como líderes, o como ciudadanos, en pro de que el sufrimiento retroceda, o si pusiéramos el énfasis en lo fundamental, en la justicia, el bien común, y que la gente tenga un sentido de plenitud, porque está conectado con algo superior y diferente. ¿Qué hacer entonces? Solo quiero decir 2 cosas desde el Evangelio. Insisto, escúchenme desde mi lugar, desde donde hablo como pastor. Algunos podrán o no compartir todos estos elementos desde la fe, pero creo que mucho de lo que yo he planteado tiene puntos en común con el anhelo de varias personas, sean creyentes o no. ¿Qué hacer? Primero, debemos arrepentirnos. Incluso como nación debemos arrepentirnos. Como iglesia debemos arrepentirnos. Como ciudadanos chilenos. Debemos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra forma de vivir y creer que otro mundo es posible. No caigamos en el pesimismo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Jesús dijo, cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Crean que es posible un mundo diferente. Crean que es posible construir una nueva realidad, que no está todo determinado. Yo quiero invitarles, para poder vivir en esta plenitud, en esta propuesta de Jesús sobre el reinado de Dios, a que nos arrepintamos, a que cambiemos nuestra manera de pensar. Yo sé que hoy día está de moda decir que uno no se arrepiente de nada. Bueno, puede ser porque no se comprende bien el concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar, modificar tu manera de vivir en tanto tú pensaste y miraste las cosas desde otra óptica. Y especialmente quiero invitarles no solo a que crean lo que yo creo, no necesariamente que se hagan cristianos, evangélicos o bautistas como nosotros lo somos, sino que puedan soñar con un mundo diferente, amparado en estos principios que yo acabo de describir. Amigos, para ello, sin duda, que debemos hacer un ejercicio emocional, un trabajo emocional, para pensar las cosas desde otra óptica y desde ese pensamiento cambiar nuestra manera de vivir.
Y un segundo elemento que quiero proponer, no solo arrepentirnos, sino que les invito a priorizar el bien común o el reino de Dios, que tendría un sinónimo de acuerdo a lo que hemos expresado. El bien común. Priorizarlo en nuestras agendas y en nuestros presupuestos. Y trabajar por aquello que el reinado de Dios en las Escrituras trabaja. Trabajar por la disminución del sufrimiento y la superación de la pobreza. Quiero pedirles como chilenos, como hermanos en la fe, como compatriotas, a que vean este punto en común que podemos tener. Desde mi fe lo observo así, pero no creo que esté lejos del anhelo de muchos de los chilenos, sean creyentes o no. Y les invito a que prioricemos el reino de Dios, el bien común, en nuestras agendas y trabajar por la disminución del sufrimiento y la superación de la pobreza en Chile. Jesús lo dijo así: prioricen, busquen antes bien, busquen primeramente, antes que todo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, lo que necesitemos, las necesidades básicas serán cubiertas cuando todos buscamos este propósito, el bien común. Porque cuando todos buscamos el bien común y cuando todos aprendimos a compartir de lo que tenemos, alcanza para todos. Hace algún tiempo escuché sobre la necesidad de que Chile sea para Cristo. Creo que hay una buena intención sobre eso. Pero hoy estoy soñando y desde la Escritura estoy viendo que más que Chile para Cristo, que en algunos casos se lee como que todos sean como nosotros, es Cristo para Chile. Cristo en donación, en entrega a través de una comunidad de fe que trabaja por la disminución del sufrimiento, la superación de la pobreza, inspirado en el ministerio, vida, enseñanza y persona de Jesús de Nazaret. Amigos, hermanos, hermanas, que Dios bendiga a Chile por medio de una iglesia que vive y anuncia el reino de Dios. Que Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y
tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, de alegría, Él te ama.